Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amigos que nos están viendo por este medio a través de YouTube y a quienes nos vean a través de Facebook y de Instagram. Soy el pastor y profeta Miguel Ponce, apóstol del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento por la gracia de Dios. Soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para todo el que me esté escuchando, ya sea que conozcas o compartas esta fe en Cristo Jesús, estas palabras son para ti. Esta es nuestra escuela ministerial, es nuestra escuela de sanidad del alma, es la primera temporada de la escuela de sanidad. Esta es la primera etapa que se conoce como sanando las heridas del ayer y ese es el primer capítulo. El capítulo 1 se llama El perdón que sana. Esta es la primera parte del capítulo 1. Estamos subiéndolo por etapas, por capítulos y por partes. Bien, en el perdón que sana vamos a establecer primeramente el concepto de perdón y vamos a explorar la idea del perdón. Aunque ya lo hicimos en la versión de Facebook y en la versión de Instagram, que fueron transmisiones en vivo, no necesariamente tienes que haber manejado este concepto. Entonces vamos a redefinir perdón en términos funcionales. Perdón, si nos basamos en la escritura, en el libro, perdón, sí, en el libro, realmente, en el Evangelio de acuerdo a Mateo, encontraremos que Jesús en el capítulo 6 hace referencia a una idea muy particular. Estamos usando la versión Reina Valera, aunque más o menos versiones diferentes manejan una idea parecida. No necesariamente la misma, y la razón por la que no es necesariamente la misma se debe a que ciertas ideas, debido a el uso y las implicaciones de esas ideas, fueron cambiadas por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, vamos a ir al capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer en lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Y vamos a ir al versículo 12 que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a brincar el 13, voy al 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si avanzamos en el mismo Mateo, vamos a retomar la idea en el capítulo 18, en el versículo 35, estábamos pasando por la famosa parábola de los dos deudores, donde el reino de los cielos es comparado con un rey que hace cuentas, tiene un siervo que le debe una fortuna de quizá unos 50.000 millones de dólares y él le perdona la deuda, pero este no es capaz de perdonar una deuda de 100 denarios, de 100 dracmas. Vamos a ponerte un salario mínimo, nada en comparación con la deuda que tiene, ¿ok? Sino que lo manda a arrestar después de haberlo golpeado. Entonces dice que el señor de aquel siervo se enojó mucho, dice, entonces voy a ir al versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vamos a manejar dos ideas. Número uno es que nosotros, como hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, y cualquier ser humano puede tomar una de dos actitudes respecto a la idea de ser ofendido, maltratado, herido, afectado.
una de esas actitudes es pasar por alto la ofensa. Al pasar por alto la ofensa, no se genera una deuda. Al pasar por alto la ofensa, no se produjo daño. Y eso debería ser lo correcto. Eso es cuando usted adquiere la madurez del perdón, usted va a descubrir que es más fácil cada día pasar por alto la ofensa. Es más fácil cada día desechar el enojo, quitarse la ira. Es consecuencia de este mismo proceso de aprender a perdonar. Pero usted tiene que practicar esto. ¿Por qué? Porque a medida que usted aprende a perdonar, aprende a ser perdonado, aprende a recibir el perdón de Dios. Sin embargo, la Escritura es clarísima, con esta idea de que si no perdonamos, no seremos perdonados, deberemos pagar el daño. No voy a decirle que va a perder la salvación, pero sí puedo decirle que la vida eterna no va a ser igual de divertida. Y la vida en la tierra va a ser muy difícil para muchas personas si son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice, si observa bien lo que me está mencionando el 34, que le entregan a los verdugos hasta que pague, hasta que pague todo lo que debía, perdón, que pague todo lo que debía. Entonces, cuando yo estoy entendiendo esto, yo tengo que hacerme una pregunta: ¿qué son estos verdugos? ¿Y cómo tiene esto que ver con el concepto de perdón? ¿Por qué es tan importante el perdón? Bueno, el perdón es importante porque de otra manera usted tiene que seguir asumiendo consecuencias de lo que otras personas hacen en su vida. Asumiendo las consecuencias por el daño que usted retiene, por el sufrimiento que usted insiste en retener. Aquí es donde vamos a manejar otra idea más amplia, ¿no? Entonces, perdonar es básicamente poner fin a la deuda. Y al poner fin a la deuda, estoy poniendo fin a los pensamientos, a los sentimientos, a las intenciones del corazón y a las actitudes relacionadas con la deuda. Y eso, por supuesto, va a impactar en las palabras que digo, en las cosas que hago o en las cosas que dejo de hacer. Entonces vamos definiendo perdón como la anulación de la deuda y el renunciar al derecho de cobro o de venganza. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Resulta que primero tenemos que definir entonces el problema como un problema de deuda. El perdón es anular la deuda. ¿Cuál es la deuda? La deuda no es lo que te hicieron. La deuda es lo que tú sientes y piensas respecto a lo que te hicieron. Y a veces eso se va tan adentro del corazón de la persona, tan oculto, que la persona no cree que tiene un conflicto. De repente vamos a un caso bien sencillo. Un padre te ofrece algo, o una madre te ofrece algo, o un adulto, porque estamos hablando, vamos a irnos a la niñez. Un adulto te ofrece algo y no lo cumple. Algunos niños simplemente lo desestiman, pero en otros se da el caso de que, wow, me prometiste y no me cumpliste. Y de alguna manera pues entiende que le deben lo que le prometieron. Y van guardando ese resentimiento, ese pensamiento con ese resentimiento. Vean, un pensamiento y un sentimiento. Y con el tiempo desarrollan una actitud hacia esa persona o hacia ese tipo de personas muy hostil. Entonces usted descubre que la persona tiene problemas con su padre, tiene problemas con su madre, tiene problemas con la gente de autoridad, tiene problemas de confianza en las promesas de los demás, tiene problemas para cumplir lo que promete. Y el origen de estos problemas viene de la deuda. Viene de la deuda, viene de la carga de pensamientos y emociones que hemos guardado. A lo mejor era así chiquitica, pero ha ido creciendo, hasta que se pierde de vista. Y de hecho, cuando usted habla con las personas, usted va a descubrir usted mismo. Si yo le planteo la idea de que esta deuda existe, usted va a decir, no, pero
yo no tengo, esa persona no me deba nada. No, no, eso no. Yo no tengo ningún problema con la persona. Yo no tengo problemas con ese tipo de personas porque, no, no, ellos no me deben nada. Pero si usted ahonda lo suficiente, va a empezar a descubrir que usted quiere que le den lo que le prometieron, o que se disculpen, o que hagan algo para compensarlo. Todos esos son pensamientos y sentimientos derivados de la deuda que ha guardado usted en su corazón. Por eso es que Jesús habla de perdonar de todo corazón. Tiene que salir del corazón el perdón, porque la deuda, el paquete de la deuda tiene que salir. Tiene que salir de mi corazón, allí donde te encuentras. Tiene que salir de tu corazón esa sensación, ese sentimiento de que te deben algo, que te quitaron algo, que te estafaron, que te engañaron. Ese pensamiento, ese sentimiento tiene que salir de tu corazón, tiene que salir de tu alma. Entonces, esto es la primera idea, ese es el concepto básico. Entonces, el perdón es la anulación de la deuda, de manera que podamos renunciar a los pensamientos y a los sentimientos, actitudes e intenciones del corazón asociadas a esa deuda, asociadas a ese evento, asociadas a esa persona o a ese tipo de personas. Entonces, usted que me está oyendo, usted que me está viendo en este momento, perdón, es que tengo una distancia definida respecto a la cámara. Usted necesita empezar a comprender que la deuda existe, que hay un enojo en su corazón, en su alma, a causa de esta deuda, que existe una ira oculta o una decepción, es decir, existe una mezcla de pensamientos y sentimientos que han construido una fortaleza mental de falta de perdón, una estructura que no le permite perdonar, aun cuando ve a la persona y en usted tiene la idea de que, bueno, ya eso pasó, voy a perdonarlo, pero no sabe cómo hacer para perdonarlo. Bueno, de eso se trata Perdón que Sana. Se trata de llevarte por ese preciso proceso de perdonar para sanar. Nosotros definimos el perdón como la puerta a la sanidad, la puerta a la salud del alma y del cuerpo. ¿Por qué del cuerpo? Porque muchas personas presentan síntomas como artritis, reumas, úlceras, diferentes dolores, susceptibilidad a enfermedades, incluso a accidentes como producto de la falta de perdón. Porque la falta de perdón está buscando siempre que alguien pague la deuda, y si no encuentra a alguien externo, entonces nos lo cobra a nosotros mismos como responsables por nuestra vida. Digámoslo así, el niño interior sigue reclamando y el adulto no sabe que el niño le está reclamando, así que trata de callarlo. Y esta estructura mental pues empieza a demandar satisfacción. ¿Y cómo lo hace? Quitándole a usted la alegría, el tiempo, la energía para ser sanado, para ser liberado. Entonces, ahora que usted está entendiendo esto y está captando esta primera idea, ya está listo para pensar de una manera diferente y poder ser sanado. Entonces, esta es la parte 1 y ahorita pues vamos a grabar la segunda parte. Y en lo que estemos listos pues vamos a estarlo subiendo a YouTube. Que el espíritu de sabiduría y de revelación que vienen del Padre Eterno sea derramado en ti para que sean iluminados los ojos de tu entendimiento y seas capaz de entender, seas capaz de comprender, seas capaz de discernir y de ver operar el poder de Dios en tu vida en esta área. Bueno, continuamos.